La historia que comparte la experiencia es alguien que a la fecha es una persona de 50 años. Una disculpa, pero ando todavía un poquito mal de la garganta, ¿eh? La persona que comparte la experiencia pues es Adriana. Adriana en la actualidad tiene 56 años de edad y dice que cuando era pequeña vivió una situación bastante fuerte en el pueblo donde ella vivía, donde se practicaban esta clase de cosas. O sea que el usos y costumbres era algo que realmente se aplicaba tal cual como se escucha. Aquí esta chica pues comenta que cuando estaba prácticamente niña, recuerda que sus abuelos pues no eran tan grandes como pues, la gente pensaría. O sea, sus papás eran realmente jóvenes y sus abuelos eran jóvenes. Eh, los abuelos habían estado algunos años en los Estados Unidos, y pues en el tiempo que estuvieron trabajando en Estados Unidos pudieron conseguir pues una muy buena cantidad de dinero. Sin embargo, ellos tenían pues una fecha establecida para regresar a México y pues obviamente hacer ciertas actividades, o sea, tener cierto negocio, hacer su casa, etcétera, etcétera. Cuando estaban planeando lo de su casa, presuntamente uno de los primeros planes de los abuelos era construir una casa propia. O sea, sí tenían cierto terrenito, pero no les parecía adecuado pues realizar una casa ahí porque pues las dimensiones eran demasiado pequeñas y aparte por una cuestión sentimental no se atrevían a modificarla. Una casa de adobe que era de teja también, que pues no, el sentimentalismo pues no les permitía modificarla. Sí, ahí crecieron prácticamente los padres de la persona que comparte la historia. Por lo tanto, estos señores, pues con ese dinero que ellos cargaban, decidieron comprar cierta propiedad, ¿sí? Estaban en ese entredicho de comprar un terreno, hacer una casa o comprar todo ya establecido, o sea, que el ranchito ya esté hecho, que la casa ya esté hecha, y estaban por ahí viendo esa posibilidad de qué era lo que iban a realizar. Pues estos señores, platicando con sus hijos, dentro de una de las sugerencias pues de estos sus hijos, los hijos le sugieren a la persona esta, a sus propios padres: oiga papá, mamá, ¿por qué no compran una casa que está pues ya establecida? Y aquí es donde empieza parte del mito, podríamos decir. En ese pueblo, en ese pueblo, se decía que en determinado espacio, determinado terreno, vivía una persona que se dedicaba a temas de brujería, temas de ocultismo y cosas por el estilo, que nunca causó problemas, jamás causó problemas. Sin embargo, en cierto día, un niño se perdió en el pueblo. Y cuando este niño se perdió en el pueblo, resulta de que pues, lo estaban buscando por todas partes, se metieron al monte, se metieron pues a las tierras, a los sembradíos de maíz, a los chiqueros, a donde tenían los caballos, a todas partes se habían ido a buscar al niño. Sin embargo, sin embargo, no habían buscado en la casa de esta señora. Claro que sí, Salvador. Saludos, saludos a todos los admiradores por allá del laboratorio. Sí, al Chino y a Brian, a Isaac. Ah, cómo no, cómo no. Buenas noches. Ahí salúdamelos a todos, Salvador. Esta señora, como les repito, nunca se había metido en problemas. O por lo menos siempre había sido muy sigilosa. O sea, nunca les había causado problemas en este pueblito. En esa ocasión,
cuando ya se les habían terminado todos los lugares para buscar a este niño que estaba perdido, la historia decía que se metieron a ese ranchito, a esa propiedad que le pertenecía a esta señora, que cabe mencionar tenía hijos, pero estos hijos no vivían ahí en el pueblo, y pues también es parte de lo que alimentaba que la bruja vivía sola y la bruja hacía un montón de cosas, era nada más un mito. Pero adivinen qué sucedió, oh sorpresa de todas las personas que se metieron a la fuerza a su casa. La señora tenía al niño. Y bueno, lamentablemente no puedo decir abiertamente lo que le estaba haciendo al niño, pero así a modo muy general lo que les puedo comentar es que estaba ritualizando a este niño. Y lamentablemente, según la historia que nos compartió, este niño había fallecido, ¿sí? Algo le hizo. Siendo un lugar que se manejaba por usos y costumbres, lo mismo que les decía hace un rato, al principio, ellos tomaban justicia por su propia mano. Y todo este pueblo se puso de acuerdo y a la señora, como si estuviéramos en plena edad medieval, la llevaron a la hoguera. Así tal cual. Pasa esa situación de esta señora y algunos de sus hijos llegaron pues para intentar recuperar los restos de esta señora, y también parte de la historia era que pues los restos jamás se los dieron, por lo menos completos, a lo que era este muchacho, que fue solamente uno el que se atrevió a acercarse y pedir por lo menos ver ese derecho, que les repito, pues los derechos en estos pueblitos depende de cómo los veamos o se midan ellos, sí, porque se manejan totalmente distintos a los lugares que son más grandes, y no se los dieron completos, Cuando este muchacho se establece en esta casa, parte de los testimonios de algunas personas de este pueblo es que este muchacho logró remodelar, podríamos decir, aquella pequeña casita que intentó vivir algún tiempo en este lugar, pero que por alguna razón sucedían un montón de cosas bastante aterradoras. O sea que este muchacho ni siquiera se lo podía explicar. Sí, que cuando ya estaba ahí con su esposa y con sus hijos, muchos de los testimonios que supieron por parte de este muchacho es que definitivamente no podían ni dormir, que en ocasiones los echaban de la casa, e incluso muchas veces que intentaron ingresar a ella se escuchaba que personas estaban dentro y no les dejaban abrir la puerta. Testimonios bastante interesantes. Y llegaron al punto de que este muchacho, después de haberle invertido tanto tiempo a esta casa y tanto dinero, tuvieron que irse del lugar, que por alguna extraña razón se tuvieron que ir, dejaron abandonada aquella casa, se fueron con muy pocas cosas, todos sus muebles estaban dentro prácticamente nuevos, su cama, su sala, todo, y jamás la volvieron a habitar. Este muchacho más adelante pasa por cierta tragedia, ¿sí? Donde su esposa fallece, pero aún así no se atreve a regresar a esa casa. Y es donde entra al juego los abuelos de nuestra protagonista, de Adriana. Estas personas estaban buscando un lugar para comprar, ¿sí? Y estando tantos años en los Estados Unidos, pues sí llegaban a ellos ciertos rumores de cosas que pasaban en el pueblo, pero estas personas como que eran un poquito más de mente abierta, que decían, híjole, en nuestro rancho siguen en el pasado, son supersticiosos, tratan a la gente como si fuesen animales, etcétera, etcétera. Esta clase de pensamientos pues de alguien que pues estuvo toda su vida en una ciudad, o sea, es de esperarse esta clase de pensamientos.
Y ahí es donde viene una de las sugerencias de sus hijos, que le dice, oye papá, mamá, pues no sé si les interese, pero pues ahí esta propiedad que le pertenece a la familia fulana de tal, siempre ha estado en venta, pero nadie se ha animado a comprarla, o no sé si esté muy caro la cuestión del pues el precio de este predio, pero pues la construcción se ve bastante bien, a lo mejor cambiando obviamente los muebles que ya tienen muchos años ahí arrumbados. El rancho está bien hecho, tiene su cerco, tiene absolutamente todo. ¿Por qué no llaman por teléfono al número que tienen ahí en el portón de su rancho y tratan de comprar ahí? Si es que ustedes quieren. Ellos obviamente, como acababan de llegar de los Estados Unidos, no tenían ni la más mínima idea de cómo era este lugar, ni la extensión, ni siquiera cómo era la casa. Y el dueño, que fue la persona que no se atrevió a vivir ahí, quedó en cierto acuerdo con ellos para mostrarles el rancho. Cuando se acerca este muchacho a mostrarles la casa, estos señores lo conocían, pero lo conocían siendo un bebé, o sea, estaba súper pequeñito. Y empiezan a platicar con ellos, con él, los señores, oye, nosotros te conocemos de cuando eras un bebé, tu mamá iba a recoger la leche a tal lugar y que nosotros platicábamos con ella. Ya después fue cuando ella se alejó y empezó a meterse a cosas que de limpias y cosas por el estilo. Pero ya después de eso nosotros nos fuimos a los Estados Unidos. Y este muchacho, lejos de tomar aquella plática como algo, pues que uno disfrutaría hablar de sus seres queridos, trataba de evitarlo. Era algo con lo que no se sentía cómodo. Así que estos señores pues no le dieron importancia, pues a lo que iban, se pasan a aquel rancho que les repito estaba cercado prácticamente, bardas pequeñitas con unas cercas que no eran de mucha altura. Cuando se pasan a la casa, se dan cuenta que la casa verdaderamente estaba preciosa, o sea, hecha de material, de ladrillo, de cemento. Y ellos era lo que estaban buscando. O sea, no volver a lo mismo de realizar casas medias hechas. O sea, no casas de adobe, no casas de teja, una casa bien establecida. Cuando la empiezan a observar, ven que tienen varias habitaciones, que tienen espacio para animales de corral, se dan cuenta que tienen un enorme espacio y algo de hectáreas para sembrar, en dado caso de que lo quisieran. Y pues quedaron fascinados. Y ahí es donde empezaba la parte buena, porque obviamente iban a negociar el precio por este predio. Cuando empiezan a hablar de los precios, ellos quedaron totalmente asombrados por la cuestión del precio. O sea, ellos jamás se imaginaron que estaría a tan bajo precio. En realidad lo vendían a este muchacho a un precio demasiado bajo en comparación a ciertos lugares por los cuales habían preguntado. Entonces ahí directamente le dicen a este muchacho, le dicen, oyes, ¿por qué lo estás vendiendo tan barato? Si se puede saber. Y este muchacho les empieza a decir, ¿sabes qué, señor, señora? La verdad es que yo he tenido muy malos recuerdos de este rancho. He intentado venderlo durante bastantes años. La verdad es que ahorita yo lo que quiero es tomar un poco de dinero e irme a otro lugar, no estar cerca de aquí, porque yo siento que estar aquí pues me hace bastante daño. Por lo tanto, lo que quiero es que se venda allá para yo irme. O sea, por esa cuestión es que el precio está tan bajo, si no es por alguna otra cosa. Pues ellos fascinados vieron que era una ganga prácticamente y tomaron aquella propiedad, se la compraron a este muchacho. Cuando le estaban casi por dar el dinero, se acerca una persona que era, pues ya ven cómo son esta clase de ranchos, que siempre hay una tienda que es la que tiene casi todo, acapara casi todas las compras del pueblo.
pues estaba también esta clásica tienda que pertenecía a este pueblito y pues obviamente también pertenecía a una familia. La persona que se encargaba de esa tienda se encargaba desde años, o sea, desde que estos señores estaban jóvenes ahí en ese pueblo. Entonces, con esta persona coincidieron en cierta mañana y estaban platicando de estas situaciones de la compra. Siendo un rancho, pues todo mundo sabía de lo que hace el vecino y lo que hace el otro, porque pues todo el mundo se comunica todo. Y se acerca esta persona de la tienda y les empieza a decir a ellos: oiga, por ahí escuché a fulana de tal que nos dijo que pues va a comprar el rancho de la familia X, y discúlpeme que me entrometa, pero yo diría que mejor no la compre. Mejor no la compre porque ese lugar está maldito. ¿Supieron lo que sucedió en ese lugar? Y pues estos se quedaron así: no, ¿qué pasó? No, pues la señora que vivía ahí, no sé si la recuerdan, la señora se dedicaba a cuestiones de brujería, la señora se llevó a un niño y prácticamente le arrancó la vida ahí para hacer no sé qué tantas cosas. ¿Ustedes lo sabían? Y esta pareja le dice: a ver, ¿sabe qué? Yo creo que todas estas cosas que ustedes dicen y hacen, pues las malinterpretan. Así que lo que usted pueda llegar a decir, pues no va a cambiar nuestra decisión de comprar. Porque nosotros, ¿cómo sabemos que usted no quiere comprar también ese lugar? ¿Verdad? O sea, como que pensaban en absolutamente todo. O sea, y esta persona, pues como le contestaron, pues pues se sintió ofendido, y pues prácticamente se fue, ya no les quiso seguir advirtiendo absolutamente nada. La que se quedó intranquila fue la señora, que oye, es viejo, hay que pensarlo, hay que pensar. ¿Qué vamos a pensar? Esta gente es supersticiosa, no les hagas caso, no les hagas caso, todas estas cosas son mentiras. Y es que también parte de los testimonios es que ni siquiera se ponían a investigar cuál era la función de las personas. Por darles un ejemplo, parte del mismo testimonio que obtuvieron por este matrimonio de la tercera edad, de que en cierto momento a una señora le hicieron la misma tontería de mandarla a la hoguera porque presuntamente era adúltera. Imagínense. Entonces este señor jamás se le olvidó esta clase de situaciones donde juzgaban a las personas pues por sus propias decisiones. O sea, ¿qué les importaba? Eso era lo que pensaba este señor. Y le empieza a decir a su señora: ¿recuerdas cuando nosotros estábamos chiquillos y le hicieron eso a esta señora? Yo cuando crecí, mis padres me dijeron que la llevaron a la hoguera porque la señora pues, se metió con otra persona que no era su esposo. ¿Cómo la vas a quemar por eso? La gente es supersticiosa, la gente es de mente cerrada, no les hagas caso. Y cuando pues ya le dice esas palabras a la señora, ya ahora sí van por la tarde y pues van a hacer todo el trámite legal para hacer la compra. Desde el primer momento, porque obviamente estaba toda su familia de estos señores, todos sus hijos, sus nietos, porque obviamente iban a festejar el que estaban obteniendo un ranchito. Desde el primer momento que ingresaron a este predio, que ahí fue donde prácticamente firmaron, pagaron, se hizo todo el trámite legal, desde el primer momento se suscitaron eventos paranormales, pero bastante peculiares. Que cuando estaban casi por firmar, o sea, unos ventarrones bastante raros, no movían absolutamente nada. Había ciertas plantas que ya estaban totalmente secas, algunos árboles que habían crecido, obviamente entre la maleza,
que había unos ventarrones, pero verdaderamente fuertes, y ninguna de las plantas se movía, absolutamente nada, e incluso dentro de algunos de los testimonios de la familia, es que ellos no sentían aquel aire tan fuerte. ¿Y saben qué era lo único que sí se movía? Todos los papeles de aquel contrato de compraventa salían volando uno por uno. El dinero también salió volando varias ocasiones. O sea que cosas bastante raras. Pero al fin y al cabo lograron hacerlo. Cuando estaban en aquel lugar, dicen que el primer día que estaban intentando pues arreglar el pasto, quitar las malezas, pintar la casa, que estaban haciendo ciertos arreglos entre todos, mientras las mujeres se encargaban de hacer algo de comer. Uno de los testimonios es que el padre de la chica que comparte la historia se encontraba pintando una de las habitaciones. Como no tenían escaleras, pues prácticamente se apoyaban en unos botes bastante grandes que nosotros en México les llamamos tambos. Son como pues botes de metal bastante grandes donde caben, si no mal recuerdo, hasta 100 litros de agua. Y pues los volteaban prácticamente para poderlos utilizar como tipo andamio o escalera. Y el señor se encontraba pintando en la parte alta, de una forma que no se lo puede explicar. Este señor lo tumbaron de donde estaba, y estamos hablando de una altura de que será 1,20 m aproximadamente, 1,20 m, 1,15 m. El señor se fue de espalda totalmente. Cuando cae de espalda se golpea la cabeza. El señor afortunadamente no perdió el conocimiento. Y el golpe se escuchó pues en toda la casa porque estaba prácticamente vacía y el eco pues permitía que todo se escuchara. Cuando escuchan aquel golpe, sobre todo pues de este bote de metal que es bastante grande, pues acuden absolutamente todos. Y este señor, lejos de estar así de, ay, mi cabeza o ay, mi cuerpo, estaba enojado porque dijeron, estos muchachos se metieron y me empujaron. Ese era parte del testimonio de este señor. Decía que alguien llegó y que de forma intencional se azotó contra el tambo y por eso se cayó. Pero adivinen qué, en el lugar no había absolutamente nadie. De las primeras manifestaciones paranormales que había en este lugar. Cuando estaban prácticamente ya terminando todo, adecuando todo en este rancho, en esta casa para pues para que pudiesen vivir lo más cómodos posibles, que cabe mencionar, los señores no iban a vivir solos en este rancho. Ellos tenían un hijo, el más pequeño de sus hijos lo habían tenido en los Estados Unidos. Y pues obviamente pues se lo iban a traer, a pesar de la edad, que era aproximadamente de unos 30 años, me pasé, unos 10 años. Este niño pues tenía un síndrome, que era un síndrome de Down, ¿sí? Y este niño prácticamente pues era imparable, o sea, que hacía de todo, o sea, lo adoraban, eso sí, y pues cuando lo llevaron prácticamente a México, pues todos los hermanos que ya eran adultos, lo adoraban también a este muchacho. Este muchacho no podía estar en aquel rancho. ¿Por qué? Imagínense que un niño así con estas condiciones, con estos síndromes, se te acerque y te diga, ¿sabes qué, hermano? ¿O sabes qué, sobrino? ¿O sabes qué, papá? Allá en aquella esquina está una señora con una cara que está como de calavera. Y esta señora no me deja pasar al otro lado de la habitación. Me da miedo. Y este niño prácticamente no, pues no soportaba estar ahí. Se quedaba en casa de los hermanos. O sea, de ninguna forma lograban que ese se quedara ahí. O sea, solamente una noche logró dormir en ese espacio
y se tuvo que ir a casa, perdón, a la cama de sus padres, porque realmente sentía mucho miedo. Y saben que es también parte de lo interesante, que este niño, este muchacho, cuando estaban en los Estados Unidos, jamás había tenido una clase de actitud de este tipo. O sea, él ya podía dormir solo, bastante autónomo, él realizaba todas sus tareas por sí solo, estando en ese lugar era totalmente inseguro, su actitud era insegura. Y no lograron convencerlo de quedarse en el lugar. Que ahí afortunadamente algunos de los hijos más grandes, que tenían hijos de la misma edad, le hicieron favor pues a estos señores de estar cuidando pues a este muchacho. Cuando los señores ya estaban viviendo ahí, pues comienzan pues también a invertir en cosas para sus negocios. Este señor toda su vida se había dedicado a cuestiones del campo, ¿sí? ¿Cómo le llaman? A la pizca, a la cosecha, y pues había muchas cuestiones que tenían que ver con esta clase de labores. Por lo tanto, pues obviamente, por obvias razones, se iba a dedicar también a lo mismo. Y cuando estaban ahí en ese rancho, pues recordemos que tenían pues bastante extensión para hacer sus sembradíos. Este señor tenía la firme convicción de que su negocio iba a funcionar. En este lugar había personas que sabían trabajar bastante bien en lo que era el campo, pero que lamentablemente al ser un lugar bastante pobre, no había gente que invirtiera para hacer esta clase de labores. Así que empiezan a hacer sus primeras inversiones en semilla, en un tractor que era prácticamente usado, pero pues que en buenas condiciones. Compraron algunas cabezas de ganado y así fueron haciéndose de algunas cosas. Este señor obviamente pues si bien no estaba muy grande, les recuerdo que no eran pues adultos tan grandes, o sea que casi no pudiesen caminar, pues no. Pero este señor decía, pues yo ya no puedo hacer esta clase de labores yo solo, necesito personas que me ayuden. Y ahí fue cuando empezó a convocar a ciertas personas pues del rancho. Decirles, oye, vente a trabajar, te ofrezco tanto, te vas a encargar de arar, de sembrar, de hacer estas labores, incluso algunas personas que se encargaban de algunos de los animales. Todos dijeron que sí, pero con una condición, que no los mandaran a la zona donde estaba la casa. Porque ellos, presuntamente, fueron testigos de lo que había sucedido dentro de la casa. Recordemos lo que había sucedido con el niño. Así que ellos dijeron, pues sí, si quieres venir, no te quieres acercar a la casa, no hay ningún problema. Solamente pues hagan su trabajo. Aquí yo les voy a tener agua, les voy a tener su comida, pero necesito que me trabajen muy bien. Tienen tales horas para comer, tales horas para trabajar. Si gustan venir en la madrugada para que no los agarre el sol, están dentro de su libre decisión. Solamente pues llegan conmigo, me avisan que llegaron y yo pues les apunto sus tiempos de trabajo hasta la hora que quieran trabajar. Y sí, comienzan a trabajar. Lo interesante del caso, sí, de esta situación, pasan algunos meses y comienzan con las primeras cosechas. Sí, en este lugar habían sembrado maíz. Hagan de cuenta que este espacio, les recuerdo que era un espacio cercado, no en su totalidad con barda, había una zona que era la parte de hasta atrás, que era cercado prácticamente con alambre de púas, y hasta ahí llegaban los sembradíos, que era bastante raro, que en esa zona, se escuchaba se sentía una clase de sensación bastante extraña para empezar. O sea que un silencio como en ningún otro lugar, siendo que era parte de un cerro, podríamos decir, donde hay mucha vida silvestre, pues pajaritos, ardillas, etcétera, etcétera. En ese espacio no había absolutamente nada.
nada. Y lo raro de todo esto es que toda la cosecha de todo el rancho sí se les había dado, sin embargo, como en un cuadro aproximadamente de unos 100 metros por 100 metros, no se había dado absolutamente nada de la cosecha. Que salieron algunos tallos, pero después de que salieron los tallos, todo se secó. Y el resto de la cosecha se dio absolutamente al 100%. Que este señor pues sabía de uso de fertilizantes, sabía pues de semillas, sabía, o sea, de absolutamente todo, de la tierra, revisaba aquella tierra, incluso la llevó a estudiar y no encontraron nada raro, nada raro. Cuando intentan pues pues dejar todo aquello a un lado, comentan según el testimonio, que aquí es donde viene uno de los testimonios de la chica que comparte la experiencia, que todos los fines de semana tenían la costumbre de ir pues a este rancho a convivir pues con los abuelos. Obviamente los papás los llevaban bien arregladitos, algunos se llevaban con un cambio de ropa porque sabían que era un rancho y se iban a llenar de lodo, se iban a subir a los puerquitos, iban a hacer un desastre los muchachitos. Esta chica se va con prácticamente con su tío, el que recordemos tenía un síndrome de Down. Y pues a este le daba miedo meterse a la casa. Y le decía, ¿sabes qué? Nosotros no nos vamos a meter a la casa. Nosotros vamos a ir a explorar como si fuésemos investigadores, vamos a jugar y vamos a reunir algunos de los elotes que ya están saliendo aquí pues en el sembradío de los abuelos. Vamos, acompáñame. Entonces el niño, bastante animado, dice, sí, vamos. Cuando van y se acercan a estos sembradíos, ellos dicen que donde estaban pues las plantas pues más grandes, más bonitas, donde estaban las mazorcas pues más grandes, ya desarrolladas, eran los que estaban hasta la parte de atrás, pegadito a aquella zona que estaba prácticamente seca. Cuando se acercan a este lugar, iban entre los surcos, intentando pues no lastimar lo que eran los tallos de maíz. Y cuando llegan a ese cuadro, a esa zona, dice que el niño, o sea, su tío, empieza a jalarla. Y le empieza a decir, tía, vámonos de aquí, por favor. Y la chica le decía, pero todavía no cortamos las mazorcas. Hay que cortar las mazorcas y nos vamos rápido, no te asustes, no va a pasar nada, aquí no hay animales. Y le dice este niño, no tía, no es por los animales, es por los niños que están ahí. ¿No los ves? No tienen cara, se les ve el hueso. Tía, vámonos, por favor. Esta pues también era una niña y volteaba y observaba para todas partes y le decía a su tío, oye tío, pero aquí no hay nada, no te asustes. Sí, ahí está, y que el niño comienza a llorar, empieza a hacer un escándalo. Y ahí esta niña también se asustan. Cuando corren hasta donde estaban toda la familia pues se había imaginado lo peor. Pues no sé, a lo mejor le mordió una serpiente o alguien les quiso hacer algo. Y cuando empiezan a preguntarles a los niños, pues el niño que tenía el síndrome le empieza a decir lo que él había observado y la niña decía que ella no había observado nada. Algunos de los, incluido el papá y algunos de los tíos más grandes, van hasta este lugar porque ellos pensaban, a lo mejor alguien se pasó, quiso llevarse algunas mazorcas de maíz y pues se asustaron, así de fácil, porque era algo normal. Pero resulta de que van, inspeccionan, no hay huellas de absolutamente nadie, porque eran tiempos donde prácticamente había ciertas brisas, ¿cómo les llamamos? Bueno, en realidad no son lluvias,
pero el piso amanece demasiado húmedo. Entonces no estaba como tal al 100% lodoso, pero si una persona pasaba por ahí, inmediatamente se verían sus huellas, o sea, si se metían hacia la propiedad. Cuando empezaron a inspeccionar los tíos a detalle, se dan cuenta que nada de la cerca estaba como manipulado, como que hayan cortado algún alambre, ninguna pisada, absolutamente nada. Y pues le decían a la niña, ¿dónde decía que lo había visto? Aquí. Era el cuadro donde no crecía absolutamente nada. Pasa un tiempo y esta chica se queda con esa inquietud de eso que había sucedido en ese lugar. Pero fíjense qué raro ver esta clase de actitudes en un niño. Ella decía, lo que vio mi tío era un fantasma. Yo quiero ver ese fantasma. ¿Se imaginan de niños tratando de ver eso? Yo no. Y la niña empieza a hacer ciertos planes, donde empieza a mencionarle a los abuelos, y a los tíos y obviamente a sus padres. Oiga, en el terreno que tiene hasta la parte de atrás, es un terreno que está muy bonito, porque hagan de cuenta que como no funcionó la parte esta de, pues para que crecieran las plantas, lo que hicieron fue aplanar, porque iban a hacer otra cosa ahí en esa esquina, así que donde no se dio absolutamente nada. Estaban pensando hacer otra cosa. No recuerdo que me había dicho que iban a hacer, pero iban a hacer otra situación ahí, y que ahí creció bastante pasto. O sea que quedó bastante bonito ahí ese espacio, bastante verde, y se le ocurrió a esta chica que bien estaría que me organizara con mis primos, con algunos de mis tíos y mis padres, como para que acampemos ahí. Y ella, su objetivo era observar algo en ese espacio. Entonces se le ocurre decirle a los abuelos, oye, abuelo, abuela, yo sé que nunca hacemos este tipo de cosas, pero sería bastante bueno para la familia que conviviéramos de esa forma. ¿Qué les parece si traemos casas de campaña, si traemos cosas para hacer algunas fogatas y nos vamos hasta la parte de atrás del terreno y acampamos ahí? Está muy bonito para que acampemos. Y los abuelos les pareció una idea pues realmente maravillosa. O sea, dijeron, pues qué bien, pues sí, venimos, se quedan un viernes, el sábado nos venimos para acá a la zona de la casa y comemos, pues excelente, todos vamos a convivir. Así que toman acción, empiezan a conseguir casas de campaña, e incluso invitaron a algunos vecinos, pero los vecinos no se atrevían a meterse a la casa, a la propiedad sobre todo. Cuando ya estaban prácticamente con todo preparados para estar en ese campamento improvisado, podríamos decir, pues empiezan a llevar las casas de campaña grandes, las pequeñitas. En realidad dice que fue un ambiente tan bonito que también fue muy bonito recuerdo, por lo menos hasta que sucedieron las cosas aterradoras. Cuando estaban en este espacio que ya estaban conviviendo, que tenían las fogatas, que estaban quemando los bombones y cosas por el estilo, y que incluso pues el abuelo tenía cierta afición de estar tocando guitarra y cantarle a los nietos y estas cosas, un ambiente bastante bonito, de hecho sí me lo imagino. Pues llega el momento de dormir, En esa ocasión sí fue el niño que tenía aquel síndrome. Que aquí, bueno, son niños, y yo creo que fue muy mala decisión por parte de nuestra protagonista. Pero dice, pues a lo mejor si traigo a mi tío, que fue el que vio a esta clase de niños sin rostro, a lo mejor mi tío va a verlo y yo voy a tener oportunidad también de verlo. O sea que lo iba a utilizar prácticamente como el señuelo. O como la forma de medida, no sé cómo lo podríamos decir, pero lo iba a involucrar.
Este niño, pues obviamente se quedó con todos los que eran pues sus sobrinos, sí, recordemos que era el más chico de todos los hijos de este matrimonio adulto. Ya estaban todos dormidos, ya estaba todo tranquilo, la fogata ya se estaba prácticamente apagando y que se sentía que el clima era algo frío, que había ciertas brisas, o sea, siendo un rancho, pues imagínense, bastante frío muy seguramente. Esta niña, Adriana, en aquellos tiempos, decide salirse de la casa de campaña y había quedado de acuerdo con algunos otros de sus primitos, pero estos decidieron no salir porque a ellos sí les daba miedo. Cuando sale por lo menos esta chica, pues va a buscar a su tío, el más pequeñito, y pues lo convence de salir. Dice, oye tío, acompáñame, es que mira, quiero ir al baño, pero me da miedo, acompáñame. No le quiero decir a mis papás porque pues ya están bien dormidos. Acompáñame, tío, por favor. Y pues siendo el niño con esta predisposición, podríamos decir, de estar ayudando a lo que eran sus sobrinos, pues acepta acompañarla. Pero puras mentiras. Esta no quería ir al baño, obviamente. Lo que quería era ver si se manifestaba algo. Cuando estaban prácticamente a un lado de la fogata, esta hace como que se aleja hacia la zona donde estaban las milpas. Este niño se había quedado sentado donde estaba la zona de la fogata. Y que cuando estaba en la zona de la fogata, esta niña prácticamente estaba observando para todas partes a ver si veía algo y lamentablemente no había visto nada. Hasta que su tío comienza a gritar. Cuando comienza a gritar, ella nada más dice que vio que con el rabillo del ojo, de reojo, pudo observar cómo su tío era como arrastrado. Pero lo interesante es que era arrastrado hacia la zona de las milpas. Cuando escucha que el niño estaba llorando, o sea, que estaba así, ayúdame, por favor, por favor. Esta niña no supo qué hacer, y lo primero que se le ocurrió es que un animal salvaje había tomado a su tío y se lo había llevado. Así que no se atrevió a seguirlo. En la casa no había absolutamente nadie porque hasta los abuelos estaban acampando. Y cuando se llevan a este niño, o sea, cuando se lo llevan arrastrando, esta corre rápidamente hacia donde estaba la casa de campaña de sus papás y les empieza a decir, oye, mi tío me acompañó aquí a parte del baño y algo se lo llevó arrastrando. Y que cuando se lo llevaron arrastrando, obviamente se lo llevaron entre todas las milpas, pero en dirección hacia la casa. Cuando se levantan, obviamente, pues no iban a levantarse solamente los padres, se levantaron todos, sí, porque pues todos se asustaron. Levantaron a los niños, los empezaron a subir a las camionetas, porque estaban sí estaban un poquito alejados de lo que era la casa, y les dicen, súbanse a las camionetas, ahí dejen todo, cobijas, las casas de campaña, absolutamente todo, no se preocupen por nada. Se suben, llevan a los niños a la zona de la casa, pero nunca los meten. La casa estaba totalmente cerrada. Cuando se cuando se fueron todos de carrera a lo que era pues las camionetas y llevarlos a la casa, se les olvidaron las llaves de la casa a los abuelos. Y cuando estaban así de que, híjole, ¿qué hacemos? Mientras los niños estaban ahí, designaron a cierta persona que ya era adulta, ¿sabes qué? Tú te quedas con los niños y de mientras nosotros vamos a buscar pues a este pequeñito que se llevaron arrastrando. Y lo empezaron a buscar, empezaron como a peinar la zona de las milpas y no lo encontraron. Y ni siquiera emitía sonido alguno de ayúdame, aquí estoy, o sea, no lo encontraron. Y empezaron a alertar a los vecinos. ¿Les recuerda todo esto alguna historia?
Recordemos que hace algunos años estaba el mito de lo que había sucedido en esa casa. Entonces todo el mundo se había olvidado de ingresar a la casa porque se les olvidaron en el campamento y después estar buscando al niño. O sea, cada quien estaba disperso, todos buscando al niño. Cuando empiezan a unirse a la búsqueda a algunos de los vecinos, obviamente estos no se atreven a meterse a la propiedad. Y ellos dicen, ¿saben qué? Nosotros les vamos a ayudar, pero nosotros vamos a buscar por la parte de afuera. Vamos al monte, vamos acá a la zona del centro, empezamos a buscar nosotros por nuestra cuenta, ya sabemos quién es el niño, pero nosotros no vamos a ingresar ahí. Cuando ya se habían dado casi por vencidos de estar buscando al niño, porque pues no lo encontraban, recordemos que la casa no la habían abierto porque habían dejado todas las cosas en las casas de campaña. Como ya estaba haciendo demasiado frío y estaban todos amontonados dentro de una Bronco, de una camioneta que pues, prácticamente pues, era pequeñita para la cantidad de niños que estaban ahí, pues el abuelo dice, pues tengo que ir por las llaves. Va por las llaves, recoge las llaves sin ningún problema, llega a la casa, abre la casa y adivinen quién estaba ahí. Estaba el niño, en una esquina de donde estaba la sala. Cuando lo encuentran todo hecho del baño, todo sucio, orinado, bastante raspado de sus brazos, de sus piernas, los pantalones totalmente rotos de cómo lo llevaban arrastrando. Y cuando pues lo ven, le dicen, mijo, ¿qué haces aquí? Te estamos buscando por todas partes, ¿por qué no nos dijiste que estabas aquí adentro? ¿Cómo te metiste? ¿Cómo te metiste? Y el niño dice algo que a todos les voló la cabeza. La bruja me trajo para acá. La bruja me trajo arrastrando. Yo les gritaba que me ayudaran, pero ustedes no me escucharon. La bruja me metió por la puerta. Y ellos se quedan pensando de, ¿cuál bruja? ¿Cuál bruja? Obviamente estaba aquella historia que contaban sobre esta señora. Así que quedó prácticamente como un evento bastante traumático para este niño y algo inexplicable. Y ya después se dan cuenta de que los abuelos también tenían ciertos testimonios paranormales que ellos minimizaban. Y aquí es donde viene parte de lo que yo podría decir es algo verdaderamente lamentable y bastante fuerte en la historia. Pero después de ese evento que había sucedido en esa casa, pues el niño de por sí tenía pues esta cuestión de esta enfermedad, pero comienza con ciertas actitudes se sentía perseguido. O sea, si antes no podía estar en esa casa, definitivamente después de ese evento no quería ni siquiera pisar parte de la propiedad. Cuando habían pasado algunos meses, pues este señor se preguntaba, ¿por qué no se da la siembra ahí en esa esquina? ¿Qué será lo que pasa ahí? Y el señor dice, pues, ¿qué podríamos hacer? Como el señor necesitaba cierta cantidad de agua, y que bueno, acabo de mencionar que en estos estados, en estos pueblos, lo que le sobra es agua. O sea, definitivamente lo que le sobra es agua. El problema es la forma de distribuirla. Entonces muchas personas no se atrevían a hacer perforaciones o a hacer norias porque es bastante costoso. Pero pues este señor tenía la solvencia económica como para poder hacer esta clase de cosas. Así que dice, bueno, vamos a hacer una noria en ese espacio, ya que no se nos da lo de la siembra, a lo mejor lo que necesitan es más agua, pues de ahí nos vamos a abastecer, vamos a hacer esa noria. ¿Cuál es el procedimiento para hacer la noria? Obviamente tenían que cavar. Cuando comienzan a cavar, cuando comienzan a sacar toda aquella tierra, se dan cuenta de que hay algo verdaderamente aterrador en ese espacio. Empiezan a encontrar osamentas,
de niños. Cuando empiezan a encontrar todos aquellos huesos, al principio pensaban que eran huesos de animales, pero que cuando empezaba, o sea, empiezan a encontrar solamente en el espacio donde estaba la noria, aquellas osamentas, les llamó la atención el que estuviese saliendo todo aquello y se empiezan a extender hacia la zona que estaba pues totalmente limpia de las milpas. Y en esos, no en la totalidad, que estaban totalmente distribuidos, pero que comienzan a encontrar en todo aquel espacio un montón de huesos. Y lo interesante está en que encontraban también envoltorios con cosas, partes de veladoras, o sea, cosas realmente hasta cierto punto grotescas, así, cosas fuertes. Y se dieron cuenta de que prácticamente aquella esquina de esa propiedad, de esa, pues de esa zona para sembrar, era un cementerio clandestino, pero de niños.